todo redunde para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, nuevamente les invito a que se puedan sentar, que puedan acompañarme con sus Biblias a 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 8. Leo en favor de todos. Y él, inclinándose, dijo: ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? El título del sermón de este día se titula Uno como yo. Tenemos la tendencia a olvidar y con ello, por desgracia, se va perdiendo el valor de los hechos pasados, especialmente aquellos que vale la pena recordar, hermanos. Lo que no mantenemos vivo en nuestra memoria, en nuestros pensamientos y acciones, se irá haciendo cada vez menor, incluso hasta llegar al punto en el que no tengamos memoria de aquello y por tanto sea casi un sinsentido para nosotros. Y como si no fuese suficiente con nuestro instinto natural para olvidar las cosas, sabemos que vivimos en una sociedad que tiene afán por olvidar, que no son pocos los que se emborrachan esperando con ello olvidar y dejar todo atrás. Así que el punto, hermanos, es que debemos hacer memoria, debemos recordar, conservar vivos aquellos hechos, especialmente que impactan y definen nuestro presente y nuestro futuro. No podemos ser oidores solamente de la palabra, sino también hacedores. No podemos ser aquellos que se miran en un espejo y es como si olvidaran su silueta. Así como lo indicaba, debemos ser de aquellos que puedan recordar de dónde el Señor los ha traído, de dónde el Señor un día nos sacó y hoy nos permite poder evidenciar una vida nueva, una vida transformada. Así que yo quiero, hermanos, que hoy podamos recordar principalmente el Evangelio de nuestro Señor. Aquel Evangelio que un día tocó nuestra existencia y nos transformó. Y a la luz de este mensaje, de esta reflexión, se titula Uno como yo, quiero que veamos dos puntos: una semejanza espiritual y una semejanza material. Quiero invitarlos a que podamos leer una porción extensa y les pido que me tengan un poco de paciencia. 2 de Samuel, capítulo 9, versículo del 1 en adelante. Dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿Eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo a casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefibosec, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David el rey. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefibosec. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré misericordia contigo, por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Bien, mis hermanos,
Este pasaje que acabamos de leer tiene lugar en el curso de la historia de redención, siendo ya David rey de Israel, luego de muchos años de haber sido perseguido por el rey Saúl, que como saben, por envidia trató muchas veces de cobrar la vida del rey, en este caso del rey David, quien ungido por Dios se libró innumerables veces de las manos de la muerte. Finalmente el rey Saúl encontró la muerte y la mayoría de sus hijos con él, incluido Jonatán, quien para el tiempo donde tuvo lugar el relato de nuestro pasaje, en este caso me refiero al rey David, ya era un rey de renombre, quien había hecho hazañas y proezas en favor de su pueblo. Había liberado la ciudad especial, Jerusalén, había vencido a todos los pueblos aledaños, a los jebuseos, a los filisteos. Todos ellos habían sido vencidos por la mano del rey David. Entonces tenemos en el pasaje al portentoso, al ya renombrado rey David, que pasaría a la historia, por supuesto, no solo de la redención, sino incluso de la historia común de nuestros tiempos. No es difícil consultarle a una persona del común por el rey David y seguro que tendrán algo que decir. Así que hablamos de un hombre que tiene ciertamente relevancia y particularmente en nuestro texto. Y por otra parte tenemos a Mefiboset, quien el texto lo señala como lisiado, quien era cojo de ambos pies desde edad muy temprana, desde los 5 años, pues su niñera lo había dejado caer cuando corría su nodriza con él a la noticia de la muerte del rey Saúl. Era hijo Mefiboset de Jonatán. Recordemos, Jonatán de la dinastía del rey Saúl, y por consiguiente a la usanza antigua, ante la llegada de un nuevo rey, se daba muerte a la dinastía anterior para evitar que se usurpara o que se pusiera en riesgo al nuevo rey. Es en ese contexto entonces donde tiene lugar el pasaje que estamos leyendo o que ya hemos leído y que abordaremos el día de hoy, segunda de Samuel capítulo 9, donde encontramos por una parte la grandeza y el brillo de David y por otra parte a Mefiboset con su bajeza y apagada condición. Así que hermanos, es en este contexto donde los invito a que vayamos a nuestro primer punto, una semejanza espiritual. Y yo creo que la semejanza espiritual es muy clara. El rey David es semejanza de Cristo y Mefiboset es semejanza nuestra. Uno como yo, uno como tú. Claramente Mefiboset somos nosotros. El rey David es nuestro Señor Jesucristo. La primera semejanza espiritual que nos presenta el texto es la del llamamiento. Encontramos en el texto y particularmente en el versículo 5, es decir, versículo 5, segunda de Samuel 9, versículo 5, donde nos dice, entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar, y vino Mefiboset. Este texto nos dice que fue directamente el rey David quien tuvo la iniciativa de poder buscar a Mefiboset. No encontramos que Mefiboset lo hizo. Antes, el texto deja por sentado que es por iniciativa propia, de forma libre y autónoma, que el rey David toma la iniciativa de buscar a su siervo. Y no solamente le mandó a buscar, sino que le trajo ante su presencia. Y aquí es claro, es evidente que él por sí solo no lo habría podido, pues sabemos, por lo que el texto nos enseña, que Mefiboset, lisiado de ambos pies,
no habría podido ni siquiera dar un paso. Le era imposible de forma natural lograrlo. Y como si fuera poco, no lo habría hecho jamás, pues como ya lo señalaba antes, ante la presencia de un nuevo rey, toda la dinastía anterior temería, pues su cabeza correría riesgo. Y aún con todo esto, el rey David busca a Mefiboset, a un hombre lisiado y ante los ojos de muchos seguramente su enemigo, pues era de la dinastía del anterior rey, el rey Saúl. Mefiboset era cojo de ambos pies, como ya lo señalamos, y por tanto no podía caminar. Todos nosotros tampoco lo podemos hacer. No podemos dar un solo paso para agradar a Dios. En lugar de andar en obediencia, se va hacia el despeñadero del pecado. Ningún esfuerzo propio de buenas obras puede salvarnos. Antes, lo único que hace es condenarnos más y más. Mefiboset, que es un reflejo nuestro, vivía en Lodebar, que significa tierra donde no hay pastos. Y todos nosotros, hermanos, vivimos en un mundo donde tampoco hay pastos, donde no hay lugar en donde nuestras almas encuentren satisfacción. Este mundo y sus placeres no podrán jamás alimentar la demanda de nuestro ser espiritual. Mefiboset, como hijo de Jonatán, era hijo de un príncipe. Sin embargo, vivía escondido. Cual pobre mantenido en la casa de Maquir, lejos de su verdadero hogar y privilegios. Pero recordemos que también todos nosotros de la dinastía de Adán, cada uno de nosotros que viene de esa simiente, nacemos en igual condición, alejados, apartados de Dios, pues todas nuestras posesiones carecen de valor. Somos pobres, incapaces de dar un solo paso por nuestro rescate, un solo peso por nuestro rescate. Así que no nos queda más que la condenación, salvo que alguien irrumpa en nuestro destino y cambie nuestra historia. Sin duda alguna, hermano, y aun si su corazón guardase duda y dijera, eso es cosa del pasado, a lo mejor solo de judíos. Con Pablo en Romanos 3 podemos ver que también describe la condición natural de todos nosotros, de todos y cada uno de los que estamos aquí sentados y de toda la humanidad en general. Romanos capítulo 3, el verso 9 en adelante nos dice que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos estaban bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que hermanos, que alguien nos salve, pues como Mefiboset, también estamos lisiados de ambos pies, también somos pobres. Es uno como yo, es uno como tú, que nos sumamos a esa lista interminable de pecado y a ese laberinto sin sentido sin salida, en el que podríamos decir que nos encontramos entre los desdichados, en el que, salvo que ocurra algo extraordinario y que Dios irrumpa en nuestra historia, seguiremos siendo contados con aquellos que se dirigen al despeñadero. El apóstol Pablo, al igual que nosotros, exclama, miserable de mí, ¿quién podrá acabar de una vez por todas con mi triste condición?
y a viva voz diría la Escritura, la salvación es del Señor. David envió por el pobre Mefibosec, así como Dios envió a Cristo para buscar y salvar a todo aquello que se había perdido. Es Dios, hermanos, quien busca y quien llama. Es Dios quien da el primer paso, pues no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Así que, como Mefibosec, y espero que al igual usted, hermano, haya recibido esta gracia, que fue bienaventurado en su pobreza y su limitada condición, y por ello gozó conforme a la soberanía y a la gracia de Dios, de esta gracia, de la gracia especial de poder ser llamados hijos de Dios. Y esta es precisamente la segunda semejanza que quiero que podamos ver. Ya mencionamos que estamos viendo la semejanza espiritual que tenemos en este texto, que analiza o que repasa y nos recuerda lo que fue el rey, ese pasaje del rey David y Mefibosec. Y la primera semejanza espiritual que veíamos era el llamamiento, el poder recordar cómo es Dios quien nos llama, es Dios quien nos trae hacia Él y no nosotros. Pues así como Mefibosec, también nosotros estamos lisiados de nuestros pies, incapacitados moral y espiritualmente para acercarnos a Dios, y por lo tanto es Él quien nos trae ante su presencia. Y Dios podría quedarse allí, llamarnos, traernos a su redil, perdonarnos, pero Dios va mucho más allá. Y esto lo podemos ver también en el ejemplo que tenemos en consideración entre David y Mefiboset. En el versículo 7, segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 7, dice, y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Un hombre pecador, desprovisto de toda cosa buena, tal como él mismo se describe, no era más que un perro muerto, hermanos. En nuestra cultura, el perro es llamado el mejor amigo del hombre, pero en la cultura del antiguo Israel, en la cultura donde se encuentra nuestro pasaje, Mefibosec sabe muy bien que el perro es considerado de forma desagradable, es aborrecido, y cuánto más un perro muerto que tiende a la descomposición. Sin embargo, como ya vimos, recibió misericordia del rey, lo cual ya por sí mismo lo hace bienaventurado y dichoso, perdonado, absuelto de su culpa. Sin embargo, el rey fue mucho más allá y no solo lo perdonó, sino que lo invitó a sentarse a su mesa, a participar y ser considerado como uno de los suyos. Lo adoptó como parte de su familia. Le dio lugar en su mesa. Y hermano, medite por un segundo en esto, porque es exactamente lo que ocurrió con nosotros. La muerte habría sido justa para Mefibosec. Era un enemigo legítimo del trono. Era de esperarse. Pero por el contrario recibió gracia, perdón, y como si fuese poco, fue adoptado en la familia del rey. ¿Te imaginas haciendo esto? Perdonar, adoptar y aún convidar a vivir contigo, alimentar y sostener a tu enemigo. Pues es justamente lo que hicieron con nosotros. Siendo nosotros enemigos declarados de Cristo, por Él fuimos perdonados
adoptados y hasta hoy mantenidos. De las primeras palabras que el rey cruza con Mefibosec es: no temas. Fueron palabras de gracia al tembloroso y tullido Mefibosec. Y no temas es exactamente lo que Cristo le dice a cada pecador que cree. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mefibosec no viviría más en Lodebar, en aquella tierra donde se describe que no hay pastos. Es como si fuese una tierra infértil, porque ahora comería diariamente en la mesa del rey. Todavía más se le conceden siervos. Y además le fue dada toda la herencia que le pertenecía. Para nuestra fortuna, hermanos, nuestros beneficios no son solo para esta vida presente, pues Cristo satisface nuestras necesidades espirituales y materiales. Él nos ha dado una herencia que es eterna. Sabemos que la herencia terrenal será minada por los que roban, será minada por toda clase de situaciones. Pero la herencia eterna que se nos ha concedido por Cristo no podrá ser arrebatada, pues Él mismo es garante de ella. Si Dios nos diera la herencia que merecemos, iríamos directamente al infierno, hermanos, pues aún sus conciencias le acusarían de que son pecadores y que merecen tal castigo. Y si aún tuviesen la osadía cada uno de nosotros de negarlo, en ese día en el que estemos delante de Dios, todos nuestros pecados, todos nuestros hechos y aún nuestros pensamientos y las intenciones de nuestras acciones serán expuestas y cada uno de nosotros avergonzado. Pero en su gracia, Dios ha escogido que participemos con Él en su herencia. Y no solamente eso, sino que nos ha hecho coherederos con Cristo. Así que la salvación que tenemos con Cristo es mucho más excelente que la recibida por Mefibosec. David rescató a Mefibosec del peligro físico, pues seguramente un hombre lisiado, mantenido por una familia, podría caer en desdicha y algún día ser echado fuera o simplemente ser dejado hasta la muerte. David rescató y tuvo misericordia de Mefibosec. Pero Cristo nos ha salvado del infierno eterno a nosotros. Y todos los días suple para nuestras necesidades físicas y espirituales. Y una evidencia de ello es que hoy están a ustedes allí sentados y yo estoy aquí delante de ustedes. Por la sola misericordia de Dios, hermanos, pues claramente podría el Señor, en un abrir y cerrar de ojos, pedir cuentas de nosotros y no saldríamos bien librados. No somos hijos de algún rey espiritual, somos los hijos del mismo rey y Dios eterno. Y ante tanta vastedad de gracia y bendición que nos abruma, que nos sobrecoge, cobra todo sentido hacernos la misma pregunta que hizo Mefibosec. Señor, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Qué tendríamos cada uno de nosotros para ofrecerle a Dios? Nada, en lo absoluto. Así que, hermanos, cuando miramos la semejanza espiritual entre este pasaje y nuestra existencia, claramente podemos ver a Cristo en lo que representa el rey David. Y claramente nos podemos ver cada uno de nosotros en Mefibosec, siendo completamente inmóviles, incapaces, limitados por nuestros pies, limitados en nuestra alma para poder agradar a Dios. Por lo tanto, se hace necesario que Dios nos llame
y nos traiga delante de Él, pero también nos adopta y nos hace hijos suyos. Nos lleva a Él y nos hace coherederos con Cristo. Nos permite ser y participar de una herencia eterna. Pero también, y les decía que abordaríamos dos puntos, no solamente en este pasaje encontramos una semejanza espiritual, sino que nuestro segundo tema es una semejanza material, lo que describe mejor nuestros deberes. La semejanza material se refiere a los deberes que nos son comunes y derivados de nuestra condición de hijos de Dios. Vayamos por última vez al texto de partida, segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Hasta ahí. Como hijos de Dios, dentro de nuestros deberes, hermanos, debemos cumplir nuestras promesas. Debemos cumplir todo aquello que asumimos como compromiso. Y aquí la palabra nos demanda que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. David se movió en obediencia al pacto que había hecho en amor con su amigo llamado Jonatán muchos años atrás, cuando pactaron que la misericordia no se apartaría de su casa, que cuando Dios lo hiciera rey, él tendría misericordia de su descendencia. Así que uno de nuestros deberes derivados de esta semejanza material es que como creyentes, ahora adoptados por Dios, debemos ser de aquellos que cumplamos nuestras promesas. No somos salvos por nuestro mérito, somos salvos por el mérito de Cristo. Por Él se nos perdona, somos aceptos en Él. Fue una parte de aquel pacto eterno de la Trinidad, que el Padre salvaría a los pecadores por causa del Hijo. Así que se demanda de nuestra parte que no seamos mentirosos, que no seamos aquellos que incumplen su palabra, que podamos ser distinguidos, destacados entre los que aquello que prometen y lo cumplen. Así que este es nuestro deber derivado de esta semejanza material. Pero también el rey David y Mefibosé nos permiten ver otro deber, y es que como hijos de Dios que hemos venido a ser, debemos ser misericordiosos. Y esta palabra misericordia significa amor de pacto, pero además transmite la idea de perdón, y un perdón que tiene la particularidad de dejar pasar aquel agravio, aquella ofensa. Y es como si se renunciara al legítimo derecho de reclamar. Es como si se renunciara al legítimo derecho de demandar aquello que es suyo. Legítimo derecho que tenía Dios de mandarnos a cada uno de nosotros al infierno y hacer uso en este caso de su benevolencia, de su gracia, su favor, y en Cristo llamarnos a salvación. Cuando David llegó a reinar sobre Israel, no se olvidó de su pacto con Jonatán. Aún más, cuando éste ya estaba muerto, y podríamos decir, el pacto hasta allí quedó,
Nadie va a saber que yo no le cumplí a Jonatán. David se preocupó e indagó, llamó entre sus consiervos si existía algún familiar de su amigo Jonatán en quien pudiera evidenciar y mostrar misericordia de Dios. La misericordia implica disposición a renunciar a aquello que se considera legítimo de reclamar. David habría podido tomar la vida de Mefiboset, así como Dios también la nuestra, a causa de nuestra rebelión y pecado. Pero por el contrario recibió misericordia, condonando una deuda impagable. Así que se nos pide, se nos demanda a nosotros que seamos imitadores de Cristo en esto, imitadores de David en esto, y que seamos contados entre aquellos de aquella bienaventuranza que nos señala, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y esto deja sin ninguna posibilidad que alberguemos en nuestro corazón el deseo de venganza y mucho menos las acciones derivadas de esta. Además, otro de los deberes derivados de esta semejanza es que como hijos que hemos sido ahora adoptados por Dios, debemos ser generosos. David habría podido cumplir su promesa de pacto con Jonatán al dejar con vida a su hijo Mefiboset. Sin embargo, fue mucho más allá. Le restituyó la heredad, le dio tierras, siervos y además le dio también el privilegio de comer a su mesa, en la mesa del rey. Habiendo recibido tanto de Dios para esta vida como para la venidera, somos llamados a replicar con alegría y generosidad todo el bien que podamos a nuestro prójimo, mayormente a los de la fe, mayormente a los que son como nosotros, adoptados por Dios en su gracia. Sin duda, hermanos, el mayor acto de generosidad con nuestro prójimo será predicarles el Evangelio. Estas buenas nuevas que cambiaron la existencia de Mefiboset son las mismas que tienen el poder de transformar la vida de tus familiares, amigos y conocidos. Por último, un deber más, como hijos de Dios, debemos ser humildes y sencillos de corazón. Dado que todo lo que hemos recibido por gracia, nada hemos hecho para recibir el favor del Señor. Éramos lisiados, pobres en espíritu, en esencia, nada para ofrecerle a Dios. No hay lugar a la jactancia. ¿Cómo alguno entre nosotros tendría tal osadía de fanfarronear delante de Dios o delante de los hermanos? Al igual que Mefiboset, todos estamos lisiados y somos pobres. Nada para ofrecerle a nuestro Dios. Si hay algún don o virtud en nosotros, es dado por Dios para ponerlo en beneficio de los demás. El Salmo 138, su versículo 6 nos dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. El trono de David fue un trono de gracia. Mefiboset cayó postrado ante su presencia, porque sabía muy bien su lugar de siervo. Humildad y sencillez de corazón es una demanda que trae consigo el llamado recibido y la adopción como hijos de Dios. Pues hermanos, es solo por gracia y no por obras. Finalmente, es mi oración, hermanos, que no sean oidores olvidadizos, que Dios haga que su palabra prospere en sus corazones y den buen y abundante fruto para su sola gloria, que puedan ser ustedes
de aquellos que cumplen su promesa, que su sí sea sí, que su no sea no, que puedan ser misericordiosos y aún estén dispuestos a perdonar y a pasar por alto la ofensa, y aun si tuviesen derecho para reclamar, que también pudiesen omitirlo, que puedan ser generosos, más aún sabiendo que abundante ha sido lo que se nos ha dado, y que jamás nuestro corazón albergue la altivez o el orgullo, antes bien que podamos ser humildes y sencillos de corazón. Oremos, hermanos. Bondadoso Padre, te damos gracias por tu palabra, porque a través de ella, Señor, conduces nuestra vida, nuestros pensamientos. Permite que ella prospere, Señor, en nuestros corazones y que todo en nosotros pueda ser moldeada por ella. Gracias por recordarnos tu gracia, tu favor y también nuestra indignidad, Señor, que es solo por tu gracia que hoy nos podemos llamar tus hijos. Bendice tu palabra, bendice a cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.